Un feliz sábado, hoy 22 de enero, lección número 4, Jesús, nuestro hermano fiel, para memorizar. Así que por cuanto los hijos de los hombres participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Hebreos 2:14. Querido Señor, tú estás en los cielos. Hoy, sábado, recréanos en tu santidad y en tu naturaleza divina. En Jesús. Amén. Para hoy, sábado, segundo repaso. ¿En qué Jesús fue tentado? Primero, las tentaciones de Jesús tuvieron que ver con el cumplimiento de su misión, no con inmoralidad. No encontramos en los evangelios ninguna tentación hecha a Jesús sobre inmoralidad. Y Jesús advirtió: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella el corazón, en Mateo 5:28. Así que ninguna mujer, ni siquiera María Magdalena, iba a sentir que debía protegerse de una mirada sensual del Hijo de Dios. Podía mirar hombres, mirar mujeres, en perfecta libertad del pecado. Y el pecado moral y espiritual no le atrajo nunca para nada. Porque sus tentaciones se dieron mayormente sobre su identidad, sobre su misión en la tierra, en un intento de impedir que fuera el Redentor del mundo. Es cierto que recibió provocaciones que procuraban desprestigiarlo y desanimarlo para impedir que cumpliera su misión. Así que lo quisieron asustar diciendo que escapase de Herodes, porque lo mataría, según Lucas 13. Y podemos decir que las tentaciones de Jesús fueron más fuertes que las nuestras, porque si hubiese pecado una vez, se hubiese perdido para siempre, dice el deseado de todas las gentes. Así que el deseado de todas las gentes, página 90, nos dice: las seducciones que Cristo resistió son las mismas que nosotros encontramos tan difíciles de resistir. Atención, le fueron infligidas en un grado sumamente mayor cuanto más elevado es su carácter que el nuestro. No hubo una tentación igual a la nuestra, sino superior. Todas las tentaciones en el desierto, cuando comenzó su ministerio, tuvieron que ver con su misión como Salvador del mundo. La primera tentación era sobre su identidad como hijo de Dios. La tentación a usar su poder divino, que él no pudo usar porque nos llevaría ventaja. Dice Primeros Escritos, página 155, que el diablo le tentó a que condescendiera a ejercer su poder divino para probar de que él era el Mesías. Ahora bien, en ninguna obra ulterior, el deseado página 94 dice, ni en esta ocasión,
ni en ninguna obra posterior en su vida terrenal realizó él un milagro en favor suyo. Jesús nunca hizo un milagro a favor suyo. Todos los milagros que él hizo fue porque el Padre mandaba hacer, o él lo hacía a través del Hijo. Hermanos, a Jesús le llegó una tentación inesperada de parte de uno de sus discípulos más íntimos. Fue cuando Pedro se acercó a Jesús para animarlo y decirle que no fuera a Jerusalén a morir. Y Jesús, en lugar de reprender a Pedro, reprendió al diablo en Mateo 16:23, cuando dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Otra tentación sutil fuera de unos griegos que querían que Jesús fuera a su tierra a predicar. Pero Jesús había ido a Jerusalén para morir. Por eso le respondió en Juan 12:20: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Todo lo que ustedes están oyendo no es un perro, es un demonio. La última vez que ese demonio ladró, se cayó cuando lo identifiqué como el demonio. Es un demonio, no es un perro. Créanlo. Y más tarde se van a dar cuenta. Así que las tentaciones eran terribles. Por ejemplo, en la cruz, las peores provocaciones las recibió Jesús en la cruz del Calvario. Por ejemplo, lo escupieron en el rostro, según Mateo 26. Le dieron puñetazos, le abofetearon, se burlaron en la cruz y dijeron: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero Jesús ya se había entregado en el Getsemaní. Virtualmente ya había muerto. Amigo, Isaías 53 nos dice que Cristo fue oprimido y afligido y no abrió su boca. ¿Quién puede permanecer indiferente ante semejante espectáculo? ¿Quién puede ser tentado a ser tocado por un amor tan grande y decidir amarlo y reconocerlo como el Rey de su vida? ¿Quién no va a querer imitar su vida y seguirlo doquiera vaya? Por eso al final, estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Por eso la sierva de Dios dice en el libro Cristo nuestro Salvador, en la página 31, aunque el Salvador estuvo siempre guardado por ángeles celestiales, su vida fue una larga lucha contra los poderes de las tinieblas. Ninguno de nosotros tendrá jamás que sufrir las tentaciones tan fuertes como las que acecharon a nuestro Salvador. Es obvio que la expresión tentado en todo no significa que se encontró con tentaciones idénticas a las nuestras. Nunca Jesús se sintió tentado a mirar programas inmorales de televisión o a ignorar el límite de velocidad en una carretera. El punto básico que sirve de fundamento para todas
las tentaciones es nuestra decisión de si vamos a rendir nuestra voluntad a Dios o no. En su encuentro con la tentación, Jesús siempre mantuvo su obediencia a Dios y por medio de su continua dependencia del poder divino, resistió con éxito las más terribles tentaciones, aunque era humano. Así que, hermanos y amigos, si Cristo hubiera asumido nuestra naturaleza caída, no podría ser un ejemplo para Adán, ni ser su salvador, porque Adán pecó con una naturaleza sin pecado y Cristo habría vencido con una naturaleza con pecado. Es decir, Jesús podría haber empatizado con nuestra tentación, pero no con la de Adán o estar en su lugar. Por eso, el deseado de todas las gentes, en la página 92 dice ella, muchos sostienen que era imposible para Cristo ser vencido por la tentación. En tal caso, no podría haberse hallado en la posición de Adán. Porque Cristo venció, nosotros con nuestra naturaleza caída podemos llegar a vencer, pero con una diferencia notable. Cristo nació en santidad, mientras que nosotros nos convertimos cuando tenemos facultad de pensar por nosotros mismos. Así que Cristo mantuvo su santidad, su perfección, desde la cuna hasta su crucifixión. Y nosotros debemos crecer en santidad durante toda la vida. ¿Cómo podemos alcanzar la perfección de Cristo? Si Cristo pudo vencer con una naturaleza caída sin necesidad de un Salvador, entonces nosotros también podríamos vencer el pecado sin necesidad de su salvación. Entonces Cristo serviría solo como justificación por los pecados pasados, pero no sería necesario para nuestra santificación. Por eso que necesitamos la justificación de Cristo, no solo para resolver la culpa de nuestros pecados pasados, sino también a lo largo de todo el proceso de nuestra santificación que dura toda una vida. Por eso la pluma inspirada nos dice en el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 2, página 154, que no podemos igualar al modelo, pero podemos imitarlo y según nuestra capacidad obrar de una manera semejante. No podemos ser santos por nosotros mismos, porque todo lo que podamos hacer por nosotros mismos está contaminado por el pecado, dice el libro Maranata, página 81, la pluma inspirada. Por eso, en el libro Mensaje Directo, tomo 2, página 36, la inspiración dice: no debemos inquietarnos por lo que Cristo y Dios piensan de nosotros, sino que debemos interesarnos lo que Dios piensa de Cristo, nuestro sustituto. Ahora, ¿qué podemos? Maranata, página 232, nos dice: todo el que cumpla por fe los mandamientos de Dios alcanzará el estado de impecabilidad en que vivía Adán antes de la caída. Potencialmente podemos y debemos guardar la palabra de Dios, pero en nosotros que venimos con tendencias heredadas y cultivadas hacia el mal, nuestra perfección será siempre progresiva y siempre por gracia.
Es la perfección de Cristo la que nos imparte cuando nos esforzamos por guardar la ley. Pregunta: ¿significa esto que nunca llegaremos a la cumbre de la santificación? De nuestra parte es imposible. Nuestra tarea es crecer imitando al modelo que se nos dio, sin pretender jamás llegar a la perfección absoluta. Sin embargo, lo que para nosotros es imposible, es posible para Dios, según las circunstancias y providencias por las que haga pasar a sus hijos. Dice la sierva de Dios, Hechos de los Apóstoles, página 424, Dios nos invita a que alcancemos la norma de perfección y pone ejemplo delante de nosotros el carácter de Cristo. Cooperando con la divinidad, los seres humanos pueden alcanzar la perfección de carácter en esta vida. Hermanos, tengamos en cuenta que Satanás acusó a Dios de haber creado al hombre bajo una ley injusta. Y para probar eso, se jactaba que desde Adán para acá nadie había podido guardar esa ley, porque todos heredaron el fracaso de Adán en su condición anterior a la caída. Pero Jesús vino no solo para probar que Adán, tal como Dios lo había creado, podía guardar la ley de Dios. Cristo no murió por Adán antes de la caída, sino por Adán y su descendencia después de la caída. Solo por heredar la naturaleza espiritual de Adán antes de la caída, cuyo único padre fue Dios, y por guardarse sin pecar como Adán antes de la caída, podía Jesús pagar la falta de Adán y de su descendencia. Por tanto, pasamos a heredar la naturaleza del segundo Adán, que es Cristo, porque podemos volver a ser hijos de Dios de nuevo. Jesús vino y cumplió la ley por nosotros. Esto quiere decir que el segundo Adán puso al hombre caído en la posición de Adán antes de su caída, y la perspectiva perfecta del segundo Adán si estos aceptan la vida que les ofrece. Por eso Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan abundancia, en Juan 10. Manuscritos Liberados, tomo 16, página 182, dice: no debemos pensar que el riesgo de Cristo de ceder a las tentaciones de Satanás degradaba su humanidad y que poseía las mismas inclinaciones pecaminosas y corruptas del hombre. ¿Ves? Jesús no era así. Por eso, gente que fue poseída por los demonios una vez, corre mayor riesgo de caer si quiere hacer obra entre los endemoniados. Gente que fue una vez homosexual ha recaído cuando ha intentado de salvar a otros homosexuales en su condición. Por eso se necesita alguien que no sea lo mismo que nosotros, que no esté en el mismo pozo, sino que esté sobre una plataforma segura donde pueden extendernos la mano para sacarlo del abismo en el que nos encontramos. Bien, Jesús dijo: si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán por el hoyo. Mateo 15, 14. Jesús no fue ni es ciego. Entonces, concluyendo, el pecado es una herencia. Adán
no podía conferir a su descendencia una herencia santa que ya no tenía, y por tanto su sentencia de muerte pasó a todos los hombres. Ningún bebé, escuche bien, ningún bebé que nunca violó la ley de Dios podrá vivir eternamente si no es por la redención de aquel que no recibió el pecado como herencia y pasó a ser nuestro sustituto. Y eso no significa que ese bebé recibirá el grado de castigo que corresponde a sus padres y que se remonta hasta Adán. Su herencia es la muerte, pero no el suplicio de los malhechores. Es decir, si no hubiera venido el Redentor, o si hubiera fracasado el plan de redención, ningún bebé hubiera vivido eternamente, aunque nunca hubiese pecado. Nosotros nacemos en pecado. Y decir que Cristo debió luchar con tendencias al mal es una abominación. Jesús tuvo que luchar con tentaciones semejantes a las nuestras, pero que tuvieron que ver con su misión, no a tentaciones morales, porque no hay ningún ejemplo en la Biblia de que Cristo fue tentado a codiciar a una mujer. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, y como Adán antes de la caída, fue hijo natural de Dios. Hermanos, en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 286, dice la pluma inspirada: la humanidad de Cristo es todo para nosotros. Esto ha de ser nuestro estudio. Dio prueba de su humildad al convertirse en hombre. Pregunto, ¿qué implica ser hijo de Adán con una naturaleza pecaminosa? Implica recibir la inclinación a hacer lo malo. Implica heredar el pecado y la condenación de Adán, aunque no la responsabilidad por el pecado que él cometió. Pero Jesús estuvo libre de toda esa tendencia condenada al fracaso. Por eso Jesús no heredó la sentencia de muerte que le correspondía a Adán y a toda su posteridad, y por tanto tampoco heredó el estigma del pecado de Adán que todos tenemos impreso en nuestra carne. De lo contrario, no habría podido abandonar este mundo a su suerte, ni en el Getsemaní, ni en todo su ministerio para volver al cielo. Hermanos, El Camino a Cristo, página 88, nos dice que el estudio del plan de redención será la ciencia y el cántico de los redimidos por los siglos sin fin. Y podemos, como dice la sierva de Dios en la Review and Herald de octubre 22 de 1908, dijo ella: ustedes podrán estudiar este amor por las edades sin fin y nunca podrán entender plenamente la anchura, la largura, la profundidad y la altura del amor de Dios al dar a su Hijo para morir por el mundo. La eternidad misma nunca podrá revelarlo totalmente. La pluma inspirada, Review and Herald, octubre 22 de 1908. Hermanos, todo está dicho. Repase la lección, la de ayer y la de hoy, para que entienda el sacrificio que Cristo hizo por ti y por mí. Si Cristo hubiese pecado una vez, se hubiese perdido para siempre, dice el deseado de todas las gentes. Si tú y yo pecamos, podemos confesar y Dios nos perdona. En Cristo no era así. En Cristo hubiese pecado una vez y Él se hubiera perdido para siempre. Por eso las tentaciones fueron
en proporción a su capacidad de santidad que Él tenía, que tú y yo no tenemos. Venzamos como Cristo, porque todo lo puede Cristo que me fortalece. Que Dios nos bendiga, invitándote a que te suscribas a este canal de YouTube Ramón Romero y dale clic a la campanita. Dios continúe con nosotros hasta el final. ¿Oyeron que el ladrido se cayó? Porque era un demonio. Dios los bendiga.